Bueno, buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan esta noche, a nuestros cercanos amigos al foro, nuestros colegas de los otros foros, a nivel de Latinoamérica y otros foros que puedan estar conectados en este momento desde otros lugares del mundo. Muy buenas noches. Bienvenidos al espacio de lectura de seminario. Estamos iniciando la enseñanza de Lacan propiamente, del seminario, los escritos técnicos de Freud, y luego de haber ya introducido sus dos clases iniciales, vamos a dar paso hoy al comentario de la clase 2, las primeras intervenciones sobre el problema de la resistencia. El comentario está a cargo de nuestra compañera y amiga Ana Lucía Arango Arias, miembro del Foro del Campo Lacaniano de la ciudad de Pereira. Así que, bueno, damos la palabra a Ana Lucía y, bueno, buenas noches para ti, Ana Lucía. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Como les ha dicho César, yo he preparado esta noche el comentario sobre las primeras intervenciones sobre el problema de la resistencia. Entonces, voy a compartirles para que ustedes puedan ir siguiendo paso a paso en la lectura que voy haciendo y tomando nota y facilitando algunos elementos para que podamos discutir entre todos algunos elementos de este comentario. Yo quisiera preguntarle, antes de comenzar, si es posible que yo no estuviera escuchando este sonido que creo que es del ingreso de No, personas a la sala. no, imposible porque estás como anfitriona y se escucha, todos los anfitriones escuchan ese sonido. Ok, bueno, sí, es un poquito complicado porque me distraigo muy fácilmente. Pero bueno, trataré de hacer todo lo posible por centrarme en la lectura. Entonces les decía que les estoy compartiendo este texto que preparé hoy para todos nosotros. La segunda clase del seminario Los escritos técnicos de Freud fue realizada durante los días 20 y 27 de enero del año 1954 mediante el comentario de los textos sobre la noción de resistencia en los escritos de Freud presentado por Manoni, Ancieux, Perrier y Granoff. Como se ha recalcado varias veces, para Lacan el abordaje de los textos de Freud, y en este caso de los escritos técnicos, tiene como finalidad comprender lo que se hace cuando hacemos psicoanálisis. La lectura de esta clase me emocionó al advertir nuevamente la belleza que tiene el trabajo de Freud en sus inicios. Se trata de una experiencia inaugural. Este hecho, conocido por todos, tal vez no es tan tenido en cuenta cuando es pensado desde la óptica académica o desde el marco de las filosofías de la ciencia normativas. Freud es el primero en hacer un análisis y en la medida en que lo iba haciendo, inventaba un camino, método, por medio del cual buscaba indicios de la verdad del sujeto. Lacan subraya que esta investigación que hace Freud avanza con titubeos, con dificultades, pero al mismo tiempo son estas las que ayudan a ir delineando que su campo es el de la verdad del sujeto. Este campo no puede entonces reducirse a los estándares de la investigación científica. La investigación de la verdad no puede reducirse enteramente a la investigación objetiva, e incluso objetivamente del método científico habitual. Se trata de la realización de la verdad del sujeto, como dimensión propia que debe ser aislada en su originalidad en relación con la noción misma de realidad. A grandes rasgos, el paradigma dominante de las ciencias, el positivismo decimonónico de la época de Freud, establecía unas características del conocimiento científico. Este debe ser claro, preciso, es decir, mensurable, general, objetivo y verificable. Para ello,
Los métodos y técnicas deben garantizar la observancia de estos requisitos. Para la época en la que Lacan da este seminario, las características mencionadas persisten, pero es además la época del predominio del positivismo lógico surgido del Círculo de Viena, para el cual el fisicalismo es esencial. Se trata de un lenguaje cosa, esto es, que se refiere a cosas materiales en las que se pueden adscribir propiedades que son observables. Por ejemplo, esta pared es alta y blanca. Al adscribirse propiedades a partir de proposiciones de este tipo, puede establecerse la reducción de los conceptos a relaciones de magnitud y a puntos espaciotemporales, realidad. Además, es de estas relaciones que depende que la proposición tenga sentido, entendiendo tal como el establecimiento de su valor de verdad en términos de la ecuación, de la adecuación de la proposición a la cosa. Así, la verdad de la que se trata es objetivable a partir del método científico. Para Lacan, la verdad que persigue Freud no se encuentra en la proposición, como sí sucede desde la perspectiva científica. En este apartado no nos dice dónde se sitúa la verdad, aunque podemos inferir que ésta tiene que ver con la palabra. No es lo mismo hablar de proposición que de palabra. La palabra es aquella que se despliega en nuestro lenguaje natural, nuestro lenguaje materno. Es en la palabra en la que se tejen los relatos y las construcciones que hacen los pacientes de eso que se llama su historia. Aunque, como sabemos, el análisis no consiste en rememorar, sino en reescribir eso que se hace presente en ese pasado llamado histórico. Palabras que tejen relatos, palabras que hacen la historia, palabras que responden a leyes del lenguaje. Que se trata de la palabra lo podemos deducir del comentario que estaba haciendo el doctor Didier Anciu acerca de los estudios sobre la histeria. Libro en el que puede verse de manera clara que Freud se interroga acerca de las dificultades que se presentan con el material que permanecía inaccesible para sus pacientes, y en lo cual Ana O había aportado una clave de acceso: hablar. Tanto así que ella misma llamaba su relato la cura por la palabra. En relación con el método que estaba trabajando Freud, Lacan nos muestra su afán para facilitar que los pacientes dijeran algo en relación con sus síntomas. Transición desde la hipnosis hasta la imposición de manos. Bajo las manos de Freud, el paciente estaba seguro de que los recuerdos que iban a presentarse importaban y que no tenían sino que confiar en ellos. Freud añadía este detalle en el momento en que levantase las manos, mímica del levantamiento de la barrera. El paciente volvería a estar perfectamente consciente y no tendría sino que tomar lo que se presentase a su mente para estar seguro de tener el hilo por el cabo adecuado. Ambas formas de abordaje, hipnosis e imposición de manos, conducen al levantamiento de una barrera, de algo que se opone a la evocación. Esto nos indica que muy pronto Freud tuvo que vérselas con un obstáculo que dificultaba el acceso al material inconsciente. La comparación entre el caso de Lucy R. y Ana O. radica en que con la primera la cura se dio con facilidad. Esta mujer fue dócil a la conducción de Freud en el levantamiento de sus barreras, mientras que con Ana O., nos dice Lacan, estamos en presencia de un largo trabajo de working through que muestra la animación y la densidad de los casos más modernos del análisis. Se revive, se reelabora varias veces la serie completa de acontecimientos, toda la historia. De este modo, esa barrera de la evocación, esa resistencia a rememorar, se presenta de entrada en las prácticas de hipnosis, de sugestión, formando parte del surgimiento del psicoanálisis, pues independientemente de la evolución en el método, estas oposiciones a la cura no han dejado nunca de persistir. El lugar de Freud como pionero en la investigación que adelantaba, su compromiso en la investigación de una verdad que le concernía a él completamente, hasta su persona, en su actividad, digamos, de terapeuta, confirió a sus relaciones con sus enfermos un carácter absolutamente singular. ¿Cómo entender esto?
pienso que lo esencial aquí es poder poner de manifiesto que la relación de Freud con sus pacientes estaba atravesada no solo por su oficio de médico y de su deber de sanar, sino por su búsqueda, por su deseo de saber y descubrir. Lacan menciona en ese sentido que el psicoanálisis es una ciencia de lo particular. Como ciencia de lo particular, si bien se toma distancia del universal de la ciencia, no se lo excluye tajantemente, pues en lo particular se deducen los rasgos comunes. La realización de un análisis es siempre de un caso particular, aun cuando estos casos particulares, desde el momento en que hay más de un analista, se presten de todos modos a cierta generalidad. En la medicina clásica la clínica es del orden de lo particular. Los psiquiatras clásicos extraían de sus casos aquello que era en su particularidad, que los definía y los diferenciaba de otros. Pero a su vez, tomaban de ellos lo que tenían de común con otros casos. Con este proceder estudiaban, describían y clasificaban los fenómenos de las enfermedades nerviosas, formaban clases y subclases y con ello armaban los cuadros clínicos. Todo nuevo caso se miraba entonces a la luz de estos cuadros clínicos antes aislados, sus síntomas, su tratamiento, su evolución. Freud también procedía de esta manera. No obstante, más allá de extraer la particularidad de los casos y extraer su generalidad, ponía cuidado en el detalle, en lo que no encajaba. Así, en el texto que está siendo comentado por el doctor Anciu, podemos ver a Freud esforzándose con su procedimiento de indagación. Reanudo ahora mis anteriores puntualizaciones. A raíz de mis intentos de extender la aplicación del método de Breuer a un radio más vasto, tropecé con la dificultad de que algunos enfermos no eran hipnotizables, aunque el diagnóstico indicaba histeria y declaraba probable la vigencia del mecanismo psíquico por nosotros descrito. Como la hipnosis me hacía falta para ensanchar la memoria, para hallar los recuerdos patógenos ausentes en la conciencia ordinaria, debía renunciar a estos enfermos o bien procurar otro camino a ese ensanchamiento. ¿A qué se debía que unos fueran hipnotizables y otros no? He ahí algo de lo que yo no sabía indicar más que otros. No podía, por consiguiente, emprender un camino causal para eliminar la dificultad. Solo noté que en algunos pacientes el impedimento se remontaba un paso más atrás. Se rehusaban ya al intento de hipnosis. Di luego en la ocurrencia de que ambos casos pudieran ser idénticos y significaran un no querer. Así, sería no hipnotizable quien tuviera un reparo psíquico contra la hipnosis, lo exteriorizara o no como un querer, como un no querer. No se requiere en realidad que haya más de un analista, pero sí más de un caso. Así, saliéndonos un poco del texto que está siendo comentado en esta lección, podemos tomar como ejemplo, en el análisis del sueño de la bella carnicera, la ilustración que hace Lacan acerca de la manera como Freud toma el sueño de esta mujer, con el que ella pretende mostrarle que su tesis del sueño como realización del deseo es falsa. ¿Y cómo no iba a serlo? Ella soñó que quería dar una cena y ese deseo no se realizó. Ahora bien, ¿qué hace Freud? Nos muestra que ella quiere caviar. Pero he aquí lo paradójico, tampoco lo quiere. Lejos de quedarse encerrado en este aparente contrasentido, avanza. Y su amiga, la que aparece en las asociaciones que esta mujer hace, también es una mujer que quiere algo, salmón. Pero al igual que la bella carnicera, se priva de esto. ¿Qué deduce Freud? Algo fundamental en el orden de la identificación histérica. Capta algo de un orden diferente a lo que captaría un científico natural. La identificación a un deseo insatisfecho. Y en ese orden de ideas, la particularidad misma del deseo en la histeria. Este particular deducido como una generalidad también muestra cómo Freud se adentra en lo singular. La singularidad llevada al límite, nos dirán. Si retomamos el ejemplo de la bella carnicera,
Diríamos que ella es una paciente concreta. Con su relato establece las coordenadas que Freud pesquisa. Se trata de su sueño, sus restos diurnos, sus recuerdos, sus asociaciones y en últimas, su deseo, y de todo lo que de éste se articula en su sueño y revela su singularidad. El análisis es una experiencia de lo particular. La experiencia verdaderamente original de este particular adquiere pues un valor aún más singular. El encuentro con la resistencia y su ubicación. Para abordar este aspecto tomaré extensas citas del texto de Freud. Cuando en la primera entrevista preguntaba a mis pacientes si recordaban la ocasión primera de su síntoma, unos decían no saberla y otros aportaban alguna cosa que designaban como un recuerdo oscuro y no podían seguirlo. Y así, y si yo, entonces, siguiendo el ejemplo de Bernheim, cuando despertaba impresiones del sonambulismo presuntamente olvidadas, insistía, les aseguraba a los enfermos de las dos clases mencionadas que, no obstante lo sabían, que ya se acordarían, etc., a los primeros se les ocurría algo y en los otros el recuerdo conquistaba otra pieza. Entonces yo me volvía más insistente aún. Ordenaba a los enfermos acostarse y cerrar los ojos deliberadamente para concentrarse, lo cual ofrecía al menos cierta semejanza con la hipnosis. De este modo hice la experiencia de que sin mediar hipnosis alguna afloraban nuevos y más remotos recuerdos que con probabilidad eran pertinentes para nuestro tema. Tales experiencias me dejaron la impresión de un mero esforzar. Drängen. Podían salir a la luz las series de representaciones patógenas cuya presencia era indudable. Y como ese esforzar costaba empeños y me surgía la interpretación de tener que superar yo una resistencia, traspuse sin más ese estado de cosas a la teoría según la cual, mediante mi trabajo psíquico, yo tenía que superar en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente, recordar, de las representaciones patógenas. Una inteligencia nueva pareció abrírseme cuando se me ocurrió que esa podría ser la misma fuerza psíquica que cooperó en la génesis del síntoma histérico y en aquel momento impidió el devenir consciente de la representación patógena. ¿Qué clase de fuerza cabía suponer ahí eficiente? ¿Y qué motivo pudo llevarla a producir efectos? Me resultó fácil formarme opinión sobre esto. Disponía ya de algunos análisis completos en los que había tomado noticia de unas representaciones patógenas olvidadas y llevadas fuera de la conciencia, y averigüé un carácter general de tales representaciones. Todas ellas eran de naturaleza penosa, aptas para provocar los efectos de la vergüenza, el reproche, el dolor psíquico, la sensación de un menoscabo. Eran todas ellas de tal índole que a uno le gustaría no haberlas vivenciado, preferiría olvidarlas. De ello se desprendía, como naturalmente, la idea de la defensa. Con este fragmento extraído del apartado sobre psicoterapia de la histeria del libro Estudios sobre la histeria, podemos ilustrar el comentario que hace Lacan respecto a la manera como Freud va deduciendo el método, lo va construyendo y verificando en sus alcances y límites. Estos límites son leídos por Freud como fenómenos a dilucidar. Sucede así con la resistencia. La explicación teórica de esto, que es descrito en el fragmento citado, la presenta Freud haciendo uso de la metáfora pseudoanatómica, que sugiere más bien la materialización de la palabra, no en el sentido neurológico, sino una materialización concreta. La palabra empieza a fluir en las páginas de un manuscrito impreso. Miremos cómo se concretiza esto en el texto de Freud. He designado como formación de un tema ese agrupamiento de recuerdos de la misma variedad en una multiplicidad estratificada en sentido lineal, al modo de un fajo de actas de un paquete. Ahora bien,
Esos temas muestran una segunda manera de ordenamiento. Están, no puedo expresarlo de otro modo, estratificados de manera concéntrica en torno del núcleo patógeno. No es difícil señalar qué constituye esa estratificación ni la magnitud creciente o decreciente siguiendo la cual se produce ese ordenamiento. Son estratos de resistencia creciente, esta última hacia el núcleo, y con ello zonas de igual alteración de conciencia dentro de las cuales se extienden los temas singulares. Los estratos más periféricos contienen de diversos temas aquellos recuerdos o fascículos que se rememoran con facilidad y fueron siempre claramente conscientes. Cuanto más hondo se cala, con mayor dificultad se disciernen los recuerdos aflorantes hasta que en la proximidad del núcleo se tropieza con aquellos que el paciente desmiente aún en la reproducción. Lacan nos muestra que el fenómeno de la resistencia se ubica justamente aquí, en un ordenamiento muy particular. Recuerdos agrupados linealmente, sentido longitudinal, que designa como hilos de discurso. Luego, otro hilo de discurso paralelo, estratificado de manera concéntrica, sentido radial, que se ubica en torno al núcleo. Esta imagen nos permite figurarnos esto de manera más clara. Es sencilla, pero la cuestión es que esto no es en verdad tan simple. Siguiendo a Freud, vemos cómo se complejiza. Es esta peculiaridad de la estratificación concéntrica del material psíquico patógeno la que confiere, como veremos, sus rasgos característicos a la trayectoria de tales análisis. Nos resta ahora por consignar un tercer tipo de ordenamiento, el más esencial y sobre el cual resulta más difícil formular un enunciado universal. Es el ordenamiento según el contenido de pensamiento, el enlace por hilos lógicos que llegan hasta el núcleo, enlace al cual en cada caso puede corresponderle un camino irregular y de múltiples vueltas. Este ordenamiento posee un carácter dinámico, por oposición al morfológico de las dos estratificaciones antes mencionadas. Mientras que estas podrían figurarse en un esquema espacial mediante unas líneas uniformes, ya fueran curvas o rectas, uno tendría que seguir la marcha del encadenamiento lógico con una línea quebrada que por los más enredados caminos fuera de los estratos superficiales a los profundos y regresar a los primeros, si bien avanzando en general desde la periferia hasta el núcleo central, viéndose así obligada a tocar todas las estaciones, semejante, pues, a la línea zigzagueante que describe la solución de un gambito de caballo en el tablero de ajedrez. Una vez complejizada nuestra imagen mental, tal vez esta nos ayude mejor. Aquí tendríamos esos hilos de pensamiento longitudinales, estos que se exponen de manera radial, y aquí tendríamos este núcleo patógeno, ¿cierto? Y estos haces, ¿cierto? Se abrirían para alojarlo. Corrientes de palabras longitudinales, paralelas que rodean un núcleo patógeno hecho también de la misma materialidad de las palabras. Dice Lacan de este núcleo que él también es una historia. Estos hilos de palabras se abren y la incluyen, se prolongan, llevan en sí sus huellas. Así dice Freud, una serie ininterrumpida lleva desde los restos mnémicos de vivencias y actos de pensamiento henchidos de afecto hasta los síntomas histéricos, sus símbolos mnémicos. De este modo, cuando se pretende avanzar desde estos símbolos mnémicos, desde estos indicios hacia el núcleo o hilos que se encuentran en el centro del haz, la resistencia se ejerce en sentido radial. Esto sucede como consecuencia de querer abrirse paso hacia el centro, de avanzar en el primer anillo longitudinal que blinda el conjunto. Es comenzando
en ese centro del haz desde donde se ejerce una fuerza de repulsión positiva y experimentamos la resistencia. Lacan nos recuerda que en el texto de la metapsicología, Freud advierte que la fuerza que ejerce la resistencia es inversamente proporcional a la cercanía que se tenga con el núcleo de lo reprimido. Lo interesante de esto es que esta resistencia se constata en el discurso del analizante durante la experiencia analítica. Allí se manifiesta en su rechazo a eso. Toda esta jerga anatomopatológica que usa Freud no encubre el hecho de que las expresiones de sentido figurado, como él mismo las llama, sitúan el compromiso de la palabra desde el inicio. Así, Lacan señala que Freud considera resueltamente el discurso como una realidad en tanto tal, una realidad que está allí, legajo, con pruebas como suele decirse, haz de discursos yuxtapuestos que se encubren unos a otros, que se suceden, forman una dimensión, un espesor, un expediente. En palabras de Lacan, si Freud hubiese contado con los elementos de la lingüística que permite pensar la palabra como soporte material, seguramente hubiese pensado que la resistencia se incrementa cuanto más se aproxima el sujeto a un discurso que sería el último y el bueno, pero que rechaza de plano. El problema de las relaciones entre lo inconsciente y lo consciente está en primer plano tratándose de la resistencia. Lacan señala la existencia de un texto sobre la resistencia que está en el análisis de los sueños, en el que Freud se interroga por la inaccesibilidad del inconsciente. Nos dice que las nociones de resistencia se encuentran desde las primeras investigaciones y desde ese mismo momento han estado vinculadas al ego. Así, en la lectura de los estudios se puede observar que Freud ubica el ego como representante de la masa ideacional, con lo que podemos entender todas las problemáticas que esta noción de ego plantea y que las teorizaciones posteriores, haciendo mención a los postfreudianos, enmascaran. La masa ideacional la asimila con la contratransferencia, para señalar que esta no es más que la función del yo del analista, la suma de sus prejuicios. Agrega que esta masa ideacional se encuentra también en el paciente y es una organización compleja de certidumbres, creencias, referencias que constituyen, hablando estrictamente, lo que Freud llamaba desde el comienzo un sistema ideacional. Se preguntan, ¿proviene la resistencia únicamente de allí? La masa ideacional del yo es el campo de la palabra, diríamos el bla, 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 en cuyo límite les representa el montante de silencio tras el cual una palabra distinta reaparece. Aquella que se trata de reconquistar en el inconsciente, ya que ella es esa parte del sujeto separada de su historia. A partir de esto, cuestiona. ¿Es sí o no pura y simplemente la organización del yo lo que constituye como tal la resistencia? ¿Es esto lo que dificulta el acceso al contenido del inconsciente en sentido radial, para emplear el término de Freud? Henos aquí ante una pregunta muy simple, demasiado simple y como tal insoluble. Lacan nos propone al final que es necesario aplicar el análisis a la propia experiencia psicoanalítica, planteándolo como el modelo de investigación al que nos invita. Hay que plantear que la evolución, los avatares de la experiencia analítica nos informan sobre la naturaleza misma de esta experiencia. En tanto, ella también es una experiencia humana que enmascara para sí misma. ¿Se dan cuenta ustedes que voy lejos en la formulación de lo que digo? Es importante someter el análisis mismo al esquema operacional que él nos ha enseñado y que consiste en leer, en las diferentes fases de su elaboración teórico-técnica, cómo avanzar en la reconquista de la realidad auténtica del inconsciente por parte del sujeto. Bien, hasta aquí el comentario.
Resumiendo un poco, yo diría que hay unos elementos muy importantes que Lacan está situando. Eso que él nos está mostrando, lo que nos está aportando, nos muestra que el psicoanálisis, primero, no es una ciencia como las demás, sino que su búsqueda está dirigida no a la verdad universal como lo que persiguen las ciencias de la naturaleza, a algo que pueda generalizarse, sino por el contrario, a la búsqueda de la verdad del sujeto, de eso que es lo más íntimo y lo más singular, y que no es válido, ¿cierto?, sino para este, y por este motivo está fuera de lo que puede ser común y escapa incluso a las clasificaciones y queda en el ámbito del uno por uno, restringido solamente a eso, al uno por uno. De modo que no permite esto que investiga el psicoanálisis ilustrar otro caso. La otra cosa que pienso que Lacan nos muestra acá tiene que ver con no pensar el psicoanálisis desde una perspectiva biologizante, sino precisamente situada alrededor del estatuto de la palabra. Y también nos va a proponer un modelo para seguir en esto que él está, digamos, como iniciando, y es el repensar, el reconsiderar las nociones, tanto las nociones técnicas como las nociones fundamentales del psicoanálisis, y para eso seguir el propio camino, la propia vía que el psicoanálisis pues nos ha enseñado. Bueno, yo creo que ya con esto podríamos empezar a escuchar qué cosas les ha sugerido a ustedes la lección de Lacan, qué elementos consideran relevantes de lo que les he presentado, o incluso qué cosas pueden ustedes rebatir y decir, bueno, tal vez esto puede entenderse de otro modo distinto al modo como usted lo entendió. Entonces, pues los invito para que conversemos. Ana Lucía, muchas gracias por la presentación. Damos entonces la palabra a los asistentes. Palabra que pueden solicitar por el chat o sobre el icono de la manito levantada. Estamos atentos entonces a eso. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Ligia Lopera, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Bueno, primero Buenas noches. darle las gracias pues a Ana por su exposición pues tan interesante. Y bueno, Ana, yo te quería preguntar acerca de las resistencias, en este tema, las resistencias, las provenientes de Freud, relativas a su propio deseo de saber y de descubrir. ¿Qué me podrías ampliar un poco en relación, no la resistencia proveniente de las pacientes, sino la resistencia del lado de Freud, de su método como tú lo señalabas, lo precisabas también, de su deseo de saber y descubrir sobre sus técnicas? Bueno, lo que yo estaba tratando de señalar ahí, Ligia, más era como mirar un poco el contexto en el que, yo no sé si me están oyendo, pero estoy oyendo un ruido muy fuerte. Bueno, ya se fue. Ok, entonces retomo. Lo que estaba tratando de señalar era un poco pensar a Freud en ese contexto de descubrimiento. Ana. Sí, Por favor, ¿quién me habla? Laura Yepes, no deje abrir el micrófono. No, por favor, Laura Yepes, no
mantenga el micrófono cerrado, que el ruido proviene de allí. Bueno, qué pena Sí, Laura, Diana. pero pues a ver si me vuelvo a encaminar. Ligia me estaba preguntando sobre las resistencias provenientes de Freud en relación con el deseo de saber o descubrir. Entonces yo estaba diciendo que más bien lo que yo estaba tratando de mostrar allí es que había que pensar a Freud en el contexto en el que él estaba, en el asunto de pensar todo este asunto de la histeria, de encontrar una vía, un camino psicoterapéutico para el alivio de sus pacientes, pero también hemos visto muchas veces, leyendo a Freud, que él no tenía un afán muy grande en términos de sanar, de curar, sino que más bien se imponía, se hacía más fuerte un deseo de saber, de descubrir, de ir pesquisando las cosas. Entonces lo que yo quería, digamos, como enfatizar allí, no eran las resistencias de Freud, que seguramente las tenía, como todo el mundo, ¿cierto? Pero pues yo no podría decir exactamente algo sobre esa subjetividad de Freud. Hemos leído muchas veces que Freud, frente a lo que va encontrando, trata de figurarlo o de ponerlo en el plano de lo biológico, de que retrocede en eso, etcétera. Creo que tal vez por allí podría pensarse la pregunta que tú estás haciendo. Pero en relación con el texto que yo estaba articulando, lo que quería mostrar era que si bien él estaba regido por unos cánones y unos parámetros que tenía la ciencia decimonónica, de todas maneras había en él algo que le empujaba para tratar de buscar, de pesquisar, de seguir los indicios, las huellas de algo que se aparecía. Y en eso, por eso comienzo el texto diciendo, me emocionó mucho leer este texto de Freud, el texto que está comentando el doctor Anciu, porque uno ve allí cómo Freud está enfrentándose a algo absolutamente inédito. Como lo único con lo que cuentan es este procedimiento catártico que Breuer le ha, digamos, como revelado, y como él en el propio trabajo que hace con estas pacientes a las que someten al método catártico, encuentra una serie de obstáculos en relación con la hipnosis, con la sugestión, cómo va tratando de sortearlos y cómo en ese tratar de sortearlo va encontrando cosas que, por ejemplo, esta oposición a este trabajo, a decir, a traer por la palabra, le permiten pensar problemas como el de la resistencia y mucho más, ¿cierto? Inferir el asunto de la represión y otras cosas. Pero cómo va construyendo eso y cómo el deseo es el que lo moviliza en ese descubrimiento. A eso era lo que quería hacer pues como referencia. Y cómo este deseo lo conduce también, más allá de esos parámetros que su formación como médico, en la casuística médica, que implica el orden de lo particular, ¿cierto? Cómo lo induce a la búsqueda de eso, que es la singularidad de esas personas, de esos pacientes, ¿cierto? Cómo puede entrever allí algo que tiene que ver con otro orden, más allá simplemente de la descripción, de las clasificaciones clínicas, de la comparación entre un cuadro y otro. Es a eso a lo que me refería. Gracias. Bueno, Damos la palabra a Beatriz Maya. Bueno, buenas noches, Ana Lucía, muchas gracias por su exposición. Yo quiero situar dos asuntos que me parecen muy interesantes de esta lección. El primero es la definición que Lacan da aquí de contratransferencia, como la suma del prejuicio del analista. Yo creo que Lacan no habla mucho de contratransferencia, pero aquí la describe y la define de manera muy precisa. La contratransferencia, y la señalo porque es una noción que le sirvió a muchos analistas postfreudianos
para situarse en el análisis, en el psicoanálisis. Entonces, este es un primer punto que lleva a algo que me parece muy interesante del método de Lacan, que ya está desde acá, y es que Lacan no le da miedo preguntar, aunque no respuesta. Es decir, para él es muy importante preguntar. Y en la página 43-44 él hace varias preguntas sobre la resistencia, y después de hacer las preguntas dice que, ¿no? que es una pregunta simple pero que es insoluble. Es graciosa la manera como Lacan introduce eso, porque a mi manera de ver no son simples las preguntas. No son simples, o tal vez la simpleza está en que justamente en ese momento él no pueda responder por eso. Pero lo digo, lo quiero señalar porque es interesante ir mirando el método de Lacan. Hoy estuve estudiando uno de sus últimos diarios preparando para otra cosa de acá del foro, y él decía, déjense enredar por el nudo, no traten de entender el nudo. Es que el nudo es consecuencia de la clínica. Eso está en la segunda lección del seminario 22. Y a mí me sorprendió mucho eso, porque me tranquilizó. Yo dije, bueno, no tengo que entender todo lo que hay en el nudo, porque Lacan está diciendo que eso lo está construyendo a partir de lo que la clínica le muestra. Igualmente me parece que está pasando acá. Quiero señalar que este es el inicio del trabajo de él, y que lo que yo menciono está casi que al final. Él sigue diciendo, hay preguntas que no puedo responder, pero hay que hacerlas. Es decir, que en el psicoanálisis siempre se trata de un trabajo de la pregunta permanente, porque esto no está acabado. Ese es un primer punto. El segundo punto es el asunto de la particularidad y la singularidad. En la lección que César nos expuso, en la página 26 del libro, Lacan define la singularidad, es la esencia, el fundamento, la dimensión propia del análisis, y la define como la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles. Es decir, hasta una dimensión que supera ampliamente los límites individuales. Esa última frase, una dimensión que supera ampliamente los límites individuales, a mí me quedó resonando desde la vez pasada, y hoy que usted vuelve a hablar de la particularidad y que la lleva un poco a que Lacan con esto nos está empezando a situar frente a lo que pudiéramos llamar los tipos clínicos, las estructuras, que tiene que ver con varios elementos comunes que tienen la referencia a un todo, pero que hay particularidades en cada uno, ¿no es cierto? Sin embargo, yo me hacía la pregunta si para Lacan aquí singularidad y particularidad es lo mismo en este seminario, porque yo pienso que después él va a hacer una radical diferencia. Me parece a mí que él va a relacionar la particularidad con el todo, pero la singularidad la va a situar como existente, es decir, por fuera del todo. Y no sé si a eso es a lo que él aquí hace referencia con la frase que reiteré, ya se me perdió la frase, Dice con la hasta una frase dimensión que que supera ampliamente reiteré. los límites individuales. Eso, exactamente, sí. Mejor dicho, no es propiamente una pregunta, Ana Lucía, o si usted tiene algún desarrollo sobre eso, se lo Sí, a mí me agradezco. gustaría pues decir que en la lectura que yo hice, yo veo que Lacan diferencia muy claramente la particularidad de la singularidad. Y lo digo porque él señala en un momento determinado que el psicoanálisis es una ciencia de la particularidad, pero que a través de lo que se indaga en él, se llega a eso que es una experiencia límite, ¿cierto? Que es la singularidad más radical. Entonces Sí. ahí nos está dando cuenta de que sí existe una diferencia de eso. Y este Muy párrafo bien. que usted me menciona acá, que me parece muy interesante volver sobre él, yo pensaría que cuando dice una dimensión que supera ampliamente los límites individuales, estaría pensando, por ejemplo, la prefiguración de otra serie de cosas. Por ejemplo, decir más adelante que el inconsciente es el discurso del otro, ¿cierto? O que el deseo es el deseo del otro.
Ahí se estaría, digamos, superando ampliamente los límites individuales. Aunque eso que supera los límites individuales, de todas maneras deja unas marcas que son absolutamente únicas, Ajá. ¿cierto? Para el sujeto. Lo interpretaría yo de esa manera, ¿cierto? Bueno, en relación con el asunto de la contratransferencia, a mí me pareció un poquito como complicado entender por qué lo decía allí. Hasta pensé, pero esto está como un poco descontextualizado, ¿cierto? Digamos que en la construcción del comentario de texto yo estuve ahí patinando un rato, porque decía de dónde, de qué sombrero apareció este conejo, ¿cierto? ¿De dónde diablos salió este asunto de la contratransferencia? Entonces, pensé luego, bueno, básicamente tiene que ver con esto que hoy en día llamamos el discurso del yo. Cuando él caracteriza, ¿cierto? Esa fue la salida que yo encontré a eso. Cuando él caracteriza esto que llama masa ideacional, lo que nos dice es que es una cosa que está articulada, que es una cosa que está organizada, que tiene las creencias, los prejuicios, etcétera, ¿cierto? Es decir, que es justamente eso que hace parte de ese discurso del yo. Entonces, si uno vuelve al texto de Freud, cuando Freud dice que encuentra una cierta oposición de los pacientes para, para hablar, para decir, y que se da cuenta que realmente tienen la razón, porque hay ahí cosas que producen vergüenza, que producen miedo, que producen asco, que producen culpa, tristeza, dolor, etc. Pues uno pensaría que quien está allí, ¿cierto? También es en parte eso que es esa construcción de creencias, ¿cierto? Esa construcción de ideas, ideales, con las cuales eso que podríamos citar ahorita como el deseo del inconsciente, pues va a chocar, que no van a ser compatibles. Entonces, pensaría que Lacan de alguna manera prefigura que también el analista los tiene, ¿cierto? Y que eso también puede ubicarse en el ámbito de la resistencia, que lo hará más adelante. Nos va a decir que finalmente la contratransferencia no es más que la resistencia del propio analista, es decir, sus propios ideales, sus propios valores. Por ejemplo, hablando un poco en relación con lo que Ligia estaba preguntando, uno podría decir el deseo de sanar al otro, ¿cierto? También es un ideal. Y entonces aparece como algo que viniendo del analista va a obturar la posibilidad del analizante de su asociación libre, ¿cierto? Lo vi por ese lado. Bueno, Ana Lucía Sanín tiene una pregunta. hola Ana. Buenas noches, Ana Lucía. Hola, buenas noches, qué gusto verlos y escucharte, Ana. Muchas gracias por el comentario. Hubo una partecita, no sé si la logré captar bien, que me quedó como resonando y es, creo que es antes de que empezaras el comentario del cuarto apartado, donde Lacan dice que Freud se está allí aproximando, luego pues de las tramas, digamos, que rodean este núcleo patógeno, que tú lo explicaste pues allí, dice que se está aproximando a lo que sería un discurso último y bueno. No sé si son esos dos los términos. ¿Lo Un recuerdas? discurso último, Último y bueno. no, son dos cosas distintas. Lo que yo decía allí es que Lacan toma esas metáforas, las llama Lacan, ¿cierto? Freud también les pone un nombre, dice, yo me tengo que valer de estas figuraciones, ¿cierto? Y entonces utiliza figuraciones, que es muy gracioso porque, mire, Lacan señala las metáforas pseudobiológicas que hace Freud, y Freud llama figuraciones a sus metáforas que tienen que ver con el lenguaje, ¿cierto? Entonces,
Lacan dice que esas figuraciones, ¿cierto? Eso que dice Freud tratando de explicarse, que nos habla del lenguaje, que nos habla de textos, de recopilaciones que se hacen sumándose distintas historias, etcétera, ¿cierto? Serían pensadas de una manera distinta sin tener que recurrir a esas metáforas anatomopatológicas si Freud hubiese tenido la posibilidad de conocer, por ejemplo, toda la teoría acerca de los fonemas, ¿cierto? Entonces, toda la teoría acerca del significante, por eso yo digo ahí lo que tiene que ver con la lingüística, ¿cierto? Ahora, otra cosa es que nos dice que pensarían que el soporte material no es un soporte biológico, sino que el soporte material precisamente sería la palabra, ¿cierto? Una palabra en la que tendríamos que pensar que mientras más se dice y mientras más se aproxima a eso que, digamos, se opone a la resistencia, entonces sería lícito pensar que si eso pudiese aparecer, se trataría de un discurso último y bueno, es decir, un discurso respecto de la verdad del sujeto, pero que el sujeto justamente rechaza de plano. Sí, eso es lo que Sí, es que estaba... la pregunta es si eso que le está llamando ahí discurso último, bueno, y bueno, tendrá que ver con lo que posteriormente él va a llamar palabra plena. O sea, Yo lo pensé también, Ana, también pensé que él estaba ahí haciendo algo como una prefiguración a lo que mencionaría como la palabra plena y la palabra vacía, ¿cierto? Palabra vacía como eso que estábamos hablando ahorita, pues, de esa masa ideacional. Y palabra plena a esto que se aproxima a esa verdad del sujeto que sin embargo el sujeto rechaza de plano. Sí, lo vi por ahí también. No sé qué más decirte al respecto. gracias. Bueno, una recomendación para quienes piden la palabra, que tengan un poquito de paciencia mientras se van asignando los turnos. Yo estoy tomando nota de quienes levantan la mano, así que tranquilos. Mónica Palacio. Mónica, tranquila. Parece que yo soy la desesperada. Pues sí, porque yo ahí en el chat no veo a nadie más pidiendo la palabra, entonces eres tú. Buenas noches, sí, antes la pidió Milton. Ah, qué pena, Milton, sí. Entonces, ¿hablo yo o habla Milton? Vas Mónica y luego Milton. El Listo, moderador decide. entonces, bueno, muchas gracias, Ana. Yo también tomé notica como de varios apartados y señalé preciso los que mencionaron Ligia y Ana Lucía. Me parece que en tu texto, bueno, está este asunto de la docilidad, pues, de la paciente que accede a la hipnosis y luego aparecen como los significantes oposición y reparo frente a la hipnosis, y entonces uno va como comprendiendo el asunto de la resistencia por ahí, pero en tu texto, y ahí es donde te voy a hacer la pregunta, dice que le surge la interpretación de que él, entiendo yo Freud, debía superar ciertas resistencias. Entonces, creo que allá apuntaba la pregunta de Ligia, obviamente pues ya lo discutiste, pero me parecería interesante que volvamos sobre este asunto de la resistencia del analista, ¿cierto? Y que de pronto otros también pues participen. Tú ya hablaste de la contratransferencia como función del yo, que sería el núcleo precisamente de la resistencia de parte del analista, pero dicho así, frente a esas palabras de oposición y reparo, que uno considera que se está hablando entonces del analizante, aparece como esta aseveración de que él debía superar ciertas resistencias, pues así lo entendí yo. Sí, pero bueno. Y también lo del discurso, bueno, entendí en lo que nos trajiste, que eso que se
rechaza es precisamente de donde surge la resistencia, porque dijiste algo así como mientras, cuanto más se acerca el sujeto a eso que sería algo bueno en el discurso, o al discurso bueno, creo que fue la expresión. Es una Aparece, expresión de Lacan, ¿no? sí, sí, claro, aparece la Ok. resistencia. Entonces yo también quería proponer que discutamos un poquito sobre esto, de que el discurso, bueno, obviamente en tu texto hay otra palabrita que no alcancé a notar. Bueno, y entonces mi pregunta es con respecto a la verdad, porque tú abriste el comentario, yo no leí esta lección, entonces tengo que hacer las preguntas desde lo que nos trajiste y no desde mi propia lectura. Es el asunto de la verdad, porque dices que la búsqueda de Freud es los indicios de la verdad del sujeto, y pues que a partir de ahí es que se abre el campo de Freud. Entonces quisiera que comentáramos estos puntos. Muchas gracias. Bueno, no sé si lo que dice Milton tenga relación con esto o con otra cosa. Milton. Milton, ¿está? Sí, sí, sí. Ah, Estaba tratando de buscar esa cita donde Lacan dice que toda resistencia es del analista, pero no la encontré. No sé si alguno de ustedes tiene esa referencia de Lacan. No sé si de pronto Beatriz me puede ayudar con esa referencia. Pero mi comentario va en torno a las dos citas largas que haces de Freud, que a mí me hacen pensar en la figura del toro. O sea, como una forma de tratar de bordear algo, eso que Freud llamaba el núcleo sintomático. No sé si lo podríamos en algún punto asemejar con el real que propone Lacan, y cómo precisamente son las palabras las que van generando otras conexiones y que finalmente van dándole vueltas a todo este asunto. No sé, pues pensé en eso mientras lo leías, iba pensando en la figura del toro. No sé, no sé si eso te... Bueno, pues voy a empezar por aquí, por lo que tú has dicho, Milton. Cuando uno lee ese texto de Freud, sobre todo en una parte que creo que es en los capítulos finales, cuando él está hablando justamente de los ordenamientos, ¿cierto? Y cómo eso se lleva, digamos, al campo de la psicoterapia. Yo también tuve una intuición parecida a esa, pues no puedo decir que lo pensé como el toro, ¿cierto? Pero también tuve la idea, o me lo imaginé, como la gráfica que uno hace cuando dibuja el átomo, en el sentido de que hay algo allí, ¿cierto? Que es gravitado, ¿cierto? Alrededor por palabras, por discursos. Y Freud lo muestra de esa manera, sobre todo en esa última parte donde nos habla del tercer tipo de ordenamiento, cuando nos está diciendo que habría que pensar que las cosas no son tan simples como esos hilos de discurso longitudinales que serían como el primer anillo protector, y luego estos radiales que uno inmediatamente se imagina una figura como la que les mostré, ¿cierto? Como la rueda de la bicicleta, esto alrededor de un núcleo, sino que nos muestra más como el carácter dinámico, de movimiento, de esas estratificaciones. Entonces, por ejemplo, yo evoqué como varias cosas. La teoría de la memoria de Freud, donde dice que las primeras impresiones nunca se borran, ¿cierto? Sino que se empiezan a establecer una serie de huellas mnémicas que van generando, digamos, distintos niveles, distintas fases, y entonces él propone que en el momento en que aparece, por ejemplo, algo que puede venir de fuera y genera un vínculo con algo que ha estado allí grabado, hay un reordenamiento en términos de esas estratificaciones.
Entonces, cuando él hablaba de ese esquema y decía que no se trataba solamente de líneas uniformes, curvas o rectas, sino que habría que pensar en algo donde se generaban líneas cuadradas, quebradas, que hacían zigzag, que volvían, digamos, desde esos anillos longitudinales hacia otros más profundos, pero luego tenían que volver hacia la superficie, etc. Entonces allí, ¿cierto? Pensaba un poco en esa figura que les estaba diciendo, porque siempre hemos hablado de cómo un analizante y uno mismo en el lugar de analizante va y vuelve siempre sobre las mismas cosas y encuentra unos elementos a través de los cuales, ¿cierto?, aparecen otras cosas, pero vuelve nuevamente a eso que a uno le parecía que ya había sido dicho y lo dice ya de una manera diferente. Entonces, Freud, al final del texto, dice que al principio a él le parecía muy tedioso, que le parecía agotador, pero que después él se percata de que esto era un asunto que era así. Digamos, voy a utilizar una palabra que no utiliza Freud, pero es como si eso fuera un asunto estructural, ¿cierto? Frente a lo cual no había nada más que hacer que pesquisar esos hilos, ese ir y venir, porque en ese ir y venir, ¿cierto?, algo se iba decantando. Era una forma, como él pensaba, se podía hacerle el juego, el quite a la resistencia. Entonces, yo creo que puedo como contestarte eso que tú estás diciendo respecto de la figura del toro de esa manera, porque finalmente Freud ahí sí describe el bordeamiento de algo. Bueno, y en cuanto a lo que Mónica está planteando, yo siento que la comparación que hace Lacan allí, ¿cierto?, es que en estos análisis que están en estos estudios sobre la histeria, pues hay grandes diferencias, ¿cierto? Pero él toma dos, que son el de Lucy R. y el de Anna O., simplemente para hacer la comparación. Con Lucy R., a Freud le funcionó la sugestión, le funcionó el colocarle las manos, ¿cierto?, imponerle las manos y asegurarle que en el momento en que se las quitaba, a ella le iban a acudir a su pensamiento una serie de imágenes o de ideas y que era necesario seguir el hilo de esas imágenes e ideas para poder pues plantearse pues por qué le sucedía lo que le estaba sucediendo y por lo cual ella lo abordó. Entonces, dice Lacan ahí que en todo lo nuevo hay cierto orden de felicidad que es absolutamente asombroso, la manera tan fácil como Freud llega finalmente a lo que estaba oculto, reprimido en Lucy R. Mientras que, tratándose de Anna O., que es una paciente inicialmente de Breuer, la cosa no funciona tan fácil. La cosa funciona con un ir y venir sobre los elementos de la historia. Un poco como lo que estaba describiendo ahorita cuando le estoy contestando a Milton respecto de la intuición que él tiene de la figura del toro. Este ir y venir, este tejer, este volver sobre las palabras, reconstruir elementos de la historia. Entonces, Lacan señala, digamos, como la diferencia tan grande que hay en esos dos. Por eso utiliza la palabra docilidad frente a Lucy, versus Ana, en el que la cosa realmente no fue tan sencilla. Incluso Freud, en algún momento en el texto de estudio sobre la histeria, dice que la manera como se operó con Ana O haría imposible
volver sobre elementos que otras pacientes le permitieron clarificar y que tenían que ver con la sexualidad, ¿cierto? Que ya no sería posible volver sobre el tema de Ana O, porque eso no se tuvo en cuenta en ese momento, ¿cierto? Bueno, y sobre la oposición y reparo, pues no me acuerdo, Mónica, qué era lo que me estabas diciendo, pues si me lo recuerdas, te lo agradecería. No, Ani, fueron palabras que retomé precisamente para decir que de entrada pareciera de qué se está hablando cuando se habla de la resistencia, me parece algo que viene del analizante, pero seguido a eso es que está el comentario de que era él el que debía levantar algunas resistencias, creo que fue, debía superar ciertas resistencias, por eso fue que hablé Pero ahí en el esas texto de Freud, palabras. Freud se refiere no a resistencias de él, está refiriéndose que de entrada, en este trabajo que él está haciendo, porque el texto también nos está dando cuenta de las dificultades que tiene Freud con el método catártico de Breuer, ¿cierto? Entonces, él nos muestra cómo tiene que ir sorteando eso. Incluso yo utilicé un apartado para mostrarles cómo Freud pensaba el asunto de que había unos pacientes que eran hipnotizables y otros que no eran hipnotizables, ¿cierto? Porque la hipnosis, dice Freud, tiene la posibilidad de ensanchar la conciencia. Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes que no son hipnotizables? Entonces dice Freud, pues perfectamente yo podría prescindir de ellos, ¿cierto? Y solo trabajar con aquellos que sí pueden ser hipnotizables. Pero inmediatamente dice, no hice eso de esa manera, sino que comparé ambos y me di cuenta que había una cosa en común que tiene que ver con este paradigma de la particularidad de la que estábamos hablando. Y es que en ambos se encontraba algo que era del orden de la oposición y el rechazo, ¿cierto? Entonces lo que propone es decirles, ¿cierto? No prescindir de esos pacientes, sino mostrarles que de alguna manera, ¿cierto? Ellos pueden evocar eso, a pesar de que no estén hipnotizados. Entonces él dice, yo asumo cierta postura, como si fuera la de la hipnosis, pero lo que hago es imponer las manos en los pacientes, levantarlas en señal de que cuando eso suceda, ¿cierto? Ellos van a evocar algo. Sin embargo, ahí, ¿cierto? Él vuelve y se encuentra con que hay elementos que no van a aparecer así como él estaba pensando. Entonces vuelve a aparecer algo de ese orden de la oposición, ¿cierto? Y eso es lo que le llama la atención. Entonces se pregunta, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que hay un reparo, ¿cierto? Que digamos, se ve claramente en la técnica que él está utilizando, hay algo que se opone a la emergencia de esos contenidos de pensamiento, ¿cierto? Entonces él dice, yo me veo abocado a luchar como contra algo, ¿cierto? Una fuerza que hay allí, ¿cierto? Una fuerza que se opone, pero la pone del lado del analizante, ¿sí? El más aquí está ubicado es como en el lugar de alguien que se está enfrentando a una cosa novedosa y que se está interrogando por ella, ¿cierto? Y que se ve llamado a seguir cualquier indicio, cualquier elemento, cualquier resquicio, una ventanita, una luz, para seguir adelante en eso que está apareciendo frente a él. Jeffrey Jean pidió la palabra. Buenas noches para todos. Buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con la ciencia y lo singular que es el psicoanálisis. Porque si consideramos que el psicoanálisis es una ciencia y no tiende hacia la generalidad, sino busca indagar hacia la verdad del sujeto,
Entonces mi pregunta sería, ¿cómo sabemos que llegamos ante una verdad? ¿Cómo saber qué es verdad o no? ¿Y quién sabrá qué es verdad o no? Si es el analista o el analizante. Mi otra pregunta es, ¿la resistencia como tal es un fenómeno o una realidad que solamente podemos encontrar en el marco del psicoanálisis, entre analista y analizante, o se podría encontrar en otros tipos de relaciones interindividuales, como en la medicina entre el paciente con el médico, entre el profesor y el alumno, o en otros tipos de relaciones? Gracias. Bueno, Jeffrey, muchas gracias por las preguntas. Voy a comenzar por la última. Si la resistencia es un fenómeno que se produce en el análisis o también es un fenómeno que se produce en la realidad. Esa pregunta está en el comentario que hace Lacan en los comentarios a lo que dice el doctor Anciu. Él mismo se pregunta eso, ¿cierto? No lo responde. No nos dice nada de eso. Digamos como que se pone a pensar la resistencia en el marco del análisis. Pero yo pienso que esto también es porque lo que le interesa a Lacan es someter a análisis eso que el psicoanálisis tiene como técnicas y como conceptos, ¿cierto? Así como termina el comentario que he hecho, es someter ese mismo análisis. Entonces, en ese sentido, lo podemos ubicar como un fenómeno que interesa al analista, ¿cierto? Y que se da en el marco de un análisis. Pero, saliéndonos de ahí, ¿cierto? Yo creo que pues es un fenómeno que se puede producir también en una relación que se dé fuera del marco del psicoanálisis, solo que ahí ya no nos interesa, ¿cierto? Pero se puede dar en la relación entre una docente y sus estudiantes, en la relación entre una pareja, entre los amigos, ¿cierto? Hay fenómenos de ese tipo, ¿cierto? Pero entonces ya no vamos a poder nosotros indagarlos y no nos van a aportar precisamente a la intelección del psicoanálisis, de sus conceptos y de sus prácticas. Lo segundo, que tiene que ver con el paradigma de la ciencia, yo creo que pues a Lacan en este tiempo muy seguramente le interesa mucho la cuestión de la ciencia y de ubicar este asunto de lo particular, porque como les decía ahí, toda clínica tiene que ver con ese marco de lo particular. Pero podríamos pensar, por ejemplo, que cuando se trata de ese ámbito de lo particular, uno puede pensar en las psicoterapias, ¿cierto? Pero lo que sucede es que como Freud lleva eso hasta el límite, ya no se interesa simplemente por comparar, clasificar, describir, armar cuadros clínicos, decirnos que la neurosis ya no se llama de tal manera, sino que se van a llamar neurosis de transferencias, es decir, hacer noxología psiquiátrica y ese tipo de cosas, sino que estas pesquisas lo conducen hacia algo que no es comparable. Entonces, en esa medida, lo que aparece ahí ya no podríamos colocarlo dentro del marco que las filosofías de las ciencias, y no solamente las normativas, ¿cierto? Otras formas de epistemología ubicarían dentro del marco de las ciencias. Yo creo que finalmente
como se refiere a un asunto que toca con la verdad y con la verdad del sujeto, es por eso que Lacan termina diciéndonos que el psicoanálisis es una ética, ¿cierto? Más que una ciencia, una ética. ¿Sí? Pero yo creo en este momento de la producción de Lacan, ¿cierto? Él todavía tenía mucha fe en la ciencia y pensaba mucho que el psicoanálisis podía plantearse desde la perspectiva de la ciencia. Uno podría decir, ay, mire, hay autores que dicen que el psicoanálisis es y no es una psicoterapia. Eso puede parecer una cosa muy contradictoria, pero entendiendo bien a lo que conduce finalmente un análisis, uno dice, sí, es y no es. ¿Cierto? Hay algo que escapa a eso que tiene que ver con lo psicoterapéutico. Y uno podría decir, es y no es una ciencia. Hay cosas del psicoanálisis, por ejemplo, de este asunto que se establece en los inicios de Lacan y sobre lo cual hemos discutido muchas veces y a mí todavía me cuesta un poquito de trabajo, es el asunto de las estructuras clínicas. Ahí estamos delante de una clínica, ¿cierto? Una clínica de lo particular, ¿cierto? Pero hay otras cosas que se juegan ahí que no entran dentro de esa clínica. Entonces uno podría decir ahí es y no es, ¿cierto? Ya con con todo el asunto del nudo, la clínica de lo Borromeo, etcétera, ¿cierto? Que yo apenas estoy medio incursionando en eso a partir de las provocaciones que nos hacen los colegas de este foro y de otros, pues yo creo que la cosa podría pensarse de una manera distinta, ¿cierto? Pero yo hasta allá no puedo decir, intuyo que no podría hablarse de eso en términos de ninguna ciencia, ni de lo particular, ni del modelo de la estructura, ni de nada. Veo que va y que empuja hacia allá, ¿cierto? Pero pues yo ahí todavía tengo mi resistencia, ¿cierto? Porque no lo capto bien, entonces no tengo elaboración en ese sentido. Bueno, y la otra pregunta es una pregunta que se hace también desde las filosofías de la ciencia, tratando de ubicar el psicoanálisis, pensar este asunto de la verdad, si la verdad es la verdad del analista o la verdad del analizante. Y, por ejemplo, esto ha conducido mucho a pensar que el psicoanálisis es una hermenéutica, porque se utiliza el asunto de la interpretación y entonces se pesquisa algo que tiene que ser del orden de una verdad, etc. Pero realmente cuando yo ponía el ejemplo de la bella carnicera y mostraba ahí el paradigma de lo particular, sin embargo señalaba algo que era muy interesante, es que independientemente de eso, ¿cierto? El deseo del que se trata es el deseo de ella, ¿cierto? Entonces, esa verdad subjetiva es una verdad subjetiva de ella. Entonces, en el trabajo que uno hace en un análisis, uno se va percatando de muchas cosas que no son comparables con las de nadie más, ¿cierto? Por eso dices la singularidad más radical, ¿cierto? Y esa verdad, uno la va reconociendo. De tanto darle vueltas, algo de eso va reconociendo, ¿cierto? Y va dándose cuenta de que es una verdad, pues, íntima. Entonces no se trata de la verdad del analista. Se trata de una verdad que el analizante, en todo el recorrido que hace, pues va cirniendo, va depurando. Si alguien más quiere decir y apoyarme en lo que Jeffrey Jen está preguntando, pues bienvenido sea. Bueno, vamos a darle la palabra a John James. César, perdón. Ana, Yo quiero decir Ana algo Sanín quería decir porque- algo. Eso, Vale. dale, Ana, qué pena. Dale. Dale, Ana. Bueno, quiero decir dos cositas justamente sobre la pregunta de Jeffrey. No sé pues si John James iba en esa misma vía. Sobre lo de la resistencia, recordar que para Freud, o como yo la he entendido, Freud define el fenómeno de la resistencia como todo aquello que se opone, obstaculiza, dificulta la meta del psicoanálisis.
que a la altura de las conferencias de introducción, pues él lo plantea claramente como el propósito o la finalidad de hacer consciente lo inconsciente. Entonces, en ese sentido, yo ahí diverjo un poco con Ana porque creo que hay que ubicar, o sea, el concepto de resistencia psicoanalítica para Freud es un fenómeno que él devela o que él evidencia justamente cuando empieza a hacer uso de la asociación libre, porque en la utilización del método catártico y al hacer uso de la hipnosis, pues no había resistencia porque la voluntad del paciente quedaba completamente sometida al influjo de la sugestión vía la hipnosis. Entonces, esta dificultad, este obstáculo empieza a aparecer cuando ya Freud renuncia justamente al método impulsionante, a esforzar por la vía también sugestiva que seguía utilizando y ya pues allí él se da cuenta que la cosa es más difícil, que tiene digamos un costo más alto por el fenómeno resistencial. Entonces... Ven, Ana, pero yo quisiera decirte algo y que espera que te interrumpa. Eso que tú dices es cierto, pero parcialmente, en el sentido de que el hecho de que él haya pensado o que él y Breuer hayan pensado en algún momento que la hipnosis era un método para ensanchar la conciencia, era porque simplemente la persona no podía recordar. O sea que el simple hecho de utilizar la hipnosis implica que ya había algo ahí que la persona no podía recordar si no era bajo hipnosis. Sí, pero la resistencia como fenómeno, es decir, como los silencios, las no ocurrencias, el no acogerse pues a la regla fundamental que Freud insiste, la resistencia transferencial, pues ya son fenómenos que como fenómenos él los empieza a evidenciar ya con el método psicoanalítico como tal. O sea, sí, no que no existieran, sino que a él se le develan en el momento en que prescinde pues de ese ensanchamiento de la conciencia y ahí lo empieza incluso a conceptualizar y a encontrar, como tú lo planteabas también en el comentario, la relación con la represión. O sea, que la resistencia es como el fenómeno o la cara que hace manifiesto el proceso represivo, pues así lo entiendo yo. Entonces, como diferenciar el fenómeno propio del análisis de lo que podemos nombrar como resistencias, por ejemplo, frente al conocimiento, en la relación del estudiante con el maestro, las resistencias frente al psicoanálisis, que pues, por lo demás sabemos que son muchas, pero creo que allí no es la resistencia del juego de fuerzas como Freud lo pensaba, que era justamente inversamente proporcional, como tú lo señalaste, a la proximidad a esa verdad inconsciente, porque pues en otros ámbitos no se trata por lo menos de esa finalidad de que emerja la verdad inconsciente, pues como ese punto. Y lo segundo, respecto a el otro punto que estabas tocando de la pregunta de Jeffrey, se me fue en este momento. Lo de la verdad del analista o del analizante. Mi chica, no la anoté. Bueno, voy a ver si me vuelve mientras John James interviene. Perdón, de pronto la ciencia. No, ya lo recordé. De cómo tú preguntabas cómo saber en últimas cuándo se había llegado a esa verdad o cómo saber si a eso que el paciente llegaba era su verdad o era la verdad, algo así lo planteabas. Y yo lo pensaba en relación con los efectos. Así como sabemos que
que de una interpretación solo se sabe por los efectos o de un acto que tenga un carácter interpretativo no se sabe a priori si eso va a tener ese efecto de interpretación, sino por los efectos. También pienso, y ahí evocaba algo que Freud encontraba pues en el estudio de Ana O con Breuer, y es que cuando aparecían los recuerdos encubridores, el síntoma no cedía, ¿sí? O sea, el síntoma no pasaba nada con el síntoma cuando aún no habían llegado, cuando la paciente aún no había llegado a develar la escena traumática. Sino pues como a sus fantasías, a sus recuerdos encubridores, a todo esto pues que tenía una función de velar la verdad traumática. Entonces pensaba que, no sé, pues lo pongo a consideración, digamos, esto que me surgía, y es si de la verdad más íntima del sujeto también se puede saber algo por los efectos de ese decir. Es como lo que quería plantear y proponer, pues no sé qué piensan de eso. Bueno, escuchemos a John James, entonces. Buenas noches para todos, para todas. Ana, muchas gracias por la presentación, el comentario del texto. En realidad tengo dos comentarios. Uno, precisamente en torno a eso que dice allí Lacan del inicio feliz que tienen todas estas cuestiones primitivas, como él lo llama, de esos primeros encuentros, pues en este caso de Freud en particular con sus casos presentados en Estudios sobre la histeria. Pero de todas maneras Freud no era ingenuo. Uno ve que ahí hay mucho de novelización, me parece, que hace Freud, y a finales de 1800, en abril del 99, de 1899, Freud escribe una carta a Fliess que está presentada parcialmente en la introducción del texto de Análisis Terminable e Interminable, la carta que está numerada como la 39, en la que Freud le dice a Fliess que se ha encontrado con que E, que es el nombre con el que él señala al paciente o nombra al paciente, ha terminado su análisis, pero que a él le inquieta en principio que el síntoma no ha desaparecido del todo. Freud dice en ese momento, le dice a Fliess que él cree que eso debería preocupar más a los que no tienen que ver con el psicoanálisis, a los profanos, dice allí Freud, pero que finalmente él lo que lee es que hay estructuralmente una relación dice ahí como entre el síntoma o entre la enfermedad y la condición misma del sujeto. Es decir, que Freud reconoce que el síntoma está más allá de ser un mero fenómeno que puede quitarse o ponerse, y que él mismo es estructurante de algo en lo que tiene que ver con el sujeto. Evidentemente Freud va a ir poco a poco desarrollando esto, pero Freud ya tenía esa inquietud desde muy temprano. Entonces, digamos que los estudios sobre la histeria están en 1893, son más o menos 6 años de diferencia, pero también hay que ver hasta qué punto realmente Freud, pues sobre todo el caso Lucy, que es paradigmático pues con esto de los pastelitos quemados y el olor a tabaco, ¿cierto? Y todo el asunto de la llegada de la carta, que hay como unos momentos tan concretos donde Freud parece ubicar todo el asunto de la formación del síntoma. Habría que ver si realmente el hecho de que Freud haya ubicado eso ha llevado a que el síntoma ceda, o es más efectivamente el interés de Freud en poder descubrir, en el sentido del método de investigación, más allá de la terapéutica en sí, que implicaba en ese momento la idea de que un síntoma debía desaparecer. Y en el caso de Ana O, pues uno ve cómo Freud está un poco encartado, porque Breuer lo ha dejado con una paciente suya, y además le ha dado una consigna, y es que no le toque el tema de la sexualidad, porque mientras no le tocan ese tema, Ana parece ir muy bien. Y Freud, muy desobediente que era, pues lo primero que hace es ir a preguntarle a Ana O sobre el asunto, ¿cierto? Entonces se agravan todos los síntomas y demás, pero digamos que Breuer estaba resistiendo, ¿cierto? Y de hecho, este asunto sobre Breuer, en el seminario 11, Lacan lo retoma para decir justamente que la resistencia es la resistencia de Breuer, y que lo que ha hecho Ana O
es leer el deseo que tenía Breuer, que era el deseo de un hijo, y por eso ese embarazo psicógeno de ella es una respuesta no resistencial de ella, en términos de la posición que ella tendría como analizante, entre comillas, sino una resistencia del lado del deseo de Breuer, que no es un deseo de analista, sino que es el deseo de que Ana le dé ese hijo que su esposa no le da, ¿cierto? Entonces, ese caso de Breuer se va a volver allí un poco, digamos, paradigmático para Lacan desde ahora y hasta mucho más adelante para pensar todo el tema del deseo del analista y separarlo del lugar que tenía la contratransferencia en esta versión que los postfreudianos abordaban pues en ese momento. Y de otro lado, me parece interesante que en esta clase, bueno, en el seminario en general, pues es interesante ver cómo Lacan va al mismo tiempo pensando a Freud ya a partir de sus 3 registros, real, simbólico, imaginario, al mismo tiempo que va pensando los registros, porque pues evidentemente Lacan va a ir afinando poco a poco la comprensión que tiene de ellos o la manera en cómo los plantea. Pero me parece que en esta clase es muy llamativo porque el tema de la materialidad del lenguaje o de la palabra, como aquí la llama, para separarlo de toda esta cuestión de la biología, de la anatomía, ¿sí? Incluso señala cómo Freud habla de metáforas para tratar de separarse de eso, la óptica, el esquema óptico en 1900 Freud dice es una metáfora, pues va en esa vía de cómo separar esta idea que tenían los postfreudianos de la relevancia que le daban al cuerpo, digamos, biológico en todo lo que estaba implicado y al cuerpo como imagen también implicado allí en la relación clínica, para mostrar que no se trata de nada de eso que tiene que ver con esa imagen del cuerpo, ¿cierto? Y con los órganos que componen el cuerpo, ni con las partes que componen el cuerpo, sino que la materialidad está sustentada en la palabra. Y pongo el énfasis en eso porque a mí me ha resultado sorprendente, justamente a la luz de esa manera en que Lacan piensa las cosas, que uno escucha todavía hoy en día que se ha puesto, o se ha impuesto, porque es más bien de una persona que lo plantea y todas se pegan de allí, se ha impuesto la idea de hablar de lo real del cuerpo y pensar inmediatamente en el cuerpo biológico. Es decir, suponer que la imagen del cuerpo que tenemos y los órganos que allí están sería lo real del cuerpo, cuando precisamente en términos de la lógica de Lacan, lo real no tiene que ver con eso. Ese cuerpo es estrictamente un cuerpo del plano imaginario, si se quiere pensar en términos de la percepción y la relación especular que se da en los intercambios, y es simbólico si se pasa por la vía de los significantes que vinculados con esa imagen, ¿cierto? Hacen algo de todo lo que construimos de fantasía de ese cuerpo. Digamos que hablar del hígado, del páncreas, pues es una cuestión que tiene que ver en nuestra lógica con un asunto de fantasía, ¿cierto? Nosotros no lo vemos, no lo sentimos directamente, sino cuando tropieza, ¿cierto? Cuando algo interviene allí como dolor, como que no marcha, pero más allá de eso, es una relación fantasiosa con él. Pero eso me llama mucho la Y atención. no hay cirugías estéticas de páncreas. Además, pero me llama la atención que se insiste sobre eso, lo real del cuerpo, y asimismo se ha empezado a hablar en esa misma vertiente de las intervenciones en lo real, que me ha llamado mucho la atención, haciendo alusión, por ejemplo, a que ya el analista no emite una palabra, sino entonces alguien que es analizante de Miller me decía que ya no le hablaba, sino que en un momento muy determinado, con el vaso que tenía en ese momento en la mano, le pegaba al diván, y entonces que eso era una intervención en lo real. Entonces, me parece muy caricaturesco, porque, digamos, todo el esfuerzo que Lacan hizo para servirse de esos registros, para establecer una lógica que vaya más allá de esa imaginarización, pues vuelve siempre a reaparecer, pero creo que tiene que ver en parte con la dificultad que implica asumir eso real como imposible de representar. Entonces, al final termina de alguna manera dándose la vuelta para volver a ponerle alguna forma de representación, a mi juicio pues ingenua, pero que finalmente cala mucho porque tranquiliza a la gente y le permite pensar que ya entendió que es lo del cuerpo real y cosas de ese estilo. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Beatriz Maya y luego Diana Vicha. Sí, yo voy a aprovechar las palabras de John para invitarlos este sábado. Hay una jornada aquí a partir del Foro de Medellín, pues ahí donde están, pero desde el Foro de Medellín sobre el cuerpo, John. A mí también me deja sorprendida esa expresión, lo real del cuerpo, y otra, el cuerpo real, el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico, que me parece que es una reducción
muy simplista que se hace de pensar el nudo con los 3 registros. En lo que yo voy a exponer el sábado, porque voy a presentar trabajo, les adelanto un poquito algo que me encontré, y es que en el seminario 22 Lacan define el cuerpo netamente como imaginario, pero dice que para poder imaginarizar el cuerpo, escuchen bien, para que ese cuerpo imaginario sea imaginario, se requiere del orden simbólico y del orden real. Pero eso no quiere decir que eso haga del cuerpo un cuerpo real, un cuerpo simbólico, aunque Lacan habla del cuerpo simbólico, pero no referido a esto que estamos diciendo en este momento. Quería como precisar eso. Y lo otro, que yo pasé en el chat la referencia a lo que estaba preguntando Milton, Lacan particularmente en 2 textos, en la respuesta que se los puse ahí a Jean Hippolyte, dice algo, bueno, la pueden buscar, ahí él precisa que dice, pero con eso no hacen sino entrar en esa dialéctica del yo y del otro que constituye el callejón sin salida del neurótico y que hace de su situación solidaria el prejuicio de su mala voluntad. Por eso alguna vez he dicho que no hay en el análisis otra resistencia que la del analista. Y Ricardo me pasó otra referencia que no sé si la alcanzo a leer del seminario 24. El seminario 24, Lacan vuelve a ser la misma, dice que la buena voluntad del analizante no encuentra jamás nada peor que la resistencia del analista. Ah, ahí la puso Ricardo, ahí está. O sea, efectivamente Lacan, y en ese texto de la respuesta de Jean Hippolyte hace un gran desarrollo sobre la resistencia. O sea, aquí Ana Lucía nos la presenta como una puerta de entrada. Bueno, allá Lacan hace un gran desarrollo sobre eso, ¿no? Entonces, para Milton ahí era donde, los 2 puntos donde está esa referencia de Lacan. No más, eso era todo. Rápidamente digo algo, perdón, Beatriz. A mi juicio, algo que contribuyó mucho a esa equivocidad o a esa idea del cuerpo imaginario, cuerpo real, cuerpo simbólico en esa perspectiva, fue un texto, por lo menos para Latinoamérica, que se publicó en estos textos se llamaban traducciones, que publicaba la Escuela de la Causa Freudiana en Venezuela, cuando todavía no se había separado, digamos, Colette y Miller, que es un texto precisamente de Colette Soler, que se llama El cuerpo en la teoría de Lacan, y plantea esa tripartición del cuerpo para verlo cuerpo imaginario, cuerpo real y cuerpo simbólico. Obviamente es algo que me parece que está muy movilizado desde la perspectiva justamente de la AMP desde su fundación, ¿cierto? Pero creo que allí ese texto, a mi juicio, pues en la lectura que yo he hecho de él, en ese momento hace como una interpretación en ese sentido del cuerpo en esas 3 dimensiones. Sin embargo, va a salir en defensa de ella misma, porque este texto, yo no sé de qué año es ese que tú mencionas, este texto es del 2002. Este texto es ese era como el fabuloso. 94. ¿Ah? Ese texto que te digo es como el 94, 95. Ah, no, ese es del 2002, donde no encuentras ¿Ese cuál es? nada Es que de no se eso. alcanza a leer. Ay, ¿Cuál? entonces, No se leo. llama El encuerpo del sujeto, de Colette. Es muy interesante, se los recomiendo, porque es un texto donde ella hace un recorrido a lo largo de la teoría de Lacan y donde precisa cosas muy importantes sobre la pulsión, sobre la relación del cuerpo con el significante, sobre el goce, etc. Pero creo que tampoco es la última teoría sobre el cuerpo. Yo creo que Ricardo el sábado va a hablar un poco sobre eso y sobre esa diferencia que tú estás planteando, John, entre el lado de Miller y el lado, esta lectura que hace Colette Soler. Salvémosla un poquito en ese sentido. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Diana. Sí, Diana. Seguía yo, ¿cierto, César? Sí, Diana, dale. Tenía yo que decir 2 cositas con respecto a esto de la transferencia y de la contratransferencia, que pienso que Lacan aquí da unas puntadas específicas con relación a eso, y pienso que él hace esas preguntas al final como en forma de denuncia.
por esto. Hay un párrafo que desafortunadamente no escribí dónde estaba, en qué página, pero es de este seminario, dice: Freud en la medida que pudo renuncia a la sugestión para dejar integrar al sujeto aquello de lo cual está separado por la resistencia. Que a mí me parece importante eso. Y que esa resistencia que denuncia Lacan, que es del lado del analista, es Freud quien insiste y busca formas para que esa resistencia ceda, o sea, que él no está allí ubicado ni respondiendo del lado de la resistencia. Y por eso es que él logra profundizar y descubrir y elaborar todo aquello en la teoría psicoanalítica con relación a lo inconsciente, por un lado. Y por el otro, esa pregunta que él hace al final, que la hace como una denuncia cuando dice, y que yo pienso que es importante esa pregunta que hace, no recuerdo el nombre que hace en relación a la verdad, él dice al final, sí, que cuando los analistas dicen en la exposición que están haciendo de esos textos, que es frustrante cuando encuentran esas resistencias en los analizantes y dan una cantidad dicen que pues que hay como una debilidad, que son estúpidos, que no logran encontrar eso que es tan evidente, y Lacan lo nombra allí como un punto importante, y es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre estos analistas que tienen el saber y que se lo transmiten al paciente, al analizante, o aquel analista que le devuelve la palabra porque sabe que el saber lo tiene, el saber de esa verdad la tiene el analizante. Y deja que él haga ese recorrido para hacer esa construcción en el momento pertinente, donde el analista pueda, a partir de la interpretación, hacer como ese empuje para que él lo logre encontrar. Y yo pienso que él denuncia allí esa diferencia en la posición, en la respuesta del analista de un lado, de los de la psicología del yo, a la propuesta freudiana. Eso era. Yo voy a responder que hay dos personas que me están haciendo preguntas sobre lo que yo dije ahorita. Sí, Beatriz Germán Corso. Sí. Te hace la pregunta sobre el libro. Sí, se llama El encuerpo del sujeto. Está en dos ediciones. Esta tiene la pasta en francés, L'encorp del sujeto. Pero L'encorp del sujeto, no, mentira, ni en francés. Ah, no, sí. Y el otro es el encuerpo del sujeto. ¿Dónde se consigue? La verdad, no sé. Este lo editaron, no sé si en Bogotá, no sé si en Medellín, no sabría decir dónde se pueda conseguir. Y lo otro es que yo no sé la forma de solicitar la participación en el seminario el sábado. Ricardo podría dar esa información. Pueden enviar un email al consorcio foros IFPFSL @gmail.com, y ahí les enviamos información a los que estas actividades. Constantemente les ha llegado información de cómo hacerlo. Eso era lo que tenía como que señalar. Bueno, yo creo que... Igualmente a los que están conectados, sí. A los que están conectados les llegan correos. Ya acabamos. Sí, los que están conectados les llegan los correos anunciando las la actividad del actividades. sábado. Okay. Bien, bueno, César, entonces. Agradecemos entonces la participación de todos y muchas gracias, Ana Lucía, por la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones y las aclaraciones.